¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más de este su programa En Buenas Manos. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Walnut Creek, California. Como siempre, listos para brindarles la mejor información acerca de todo lo que la comunidad quiere saber, ¿no? Noticias actuales, tenemos noticias de inmigración y hoy día vamos a tener salud también, porque es muy importante para nuestra comunidad que sepamos cómo cuidarnos y cómo alimentarnos. Y para esto, y más adelante, vamos a tener a la doctora Vanessa Rodríguez y el doctor Tommy Wolf. Van a estar acá sentaditos hablándonos acerca de nutrición y también de productos orgánicos, ¿no? Qué tan importante es saber elegir lo que vamos a comer cada día. Y hasta muchas veces, si ellos, me imagino que lo van a decir más adelante, uno ahorra más dinero, ¿no? Comiendo en su casa y comiendo teniendo buenos alimentos. Así que de esta manera vamos a empezar el programa. Pues muchas novedades vienen en Radio Fusión Latina. Estamos trabajando en un nuevo programa que va a empezar ya en unos días más y va a ser Las Reinas y la Banda. Es un programa que ya nos habían pedido muchos de nuestros oyentes, un poco de este género de música que lo habíamos dejado un poquito de lado, pero que pues definitivamente ya vamos a tener en unos días más este programa. Estamos en el proceso de preproducción para toda la gente que le encanta la banda, que le encanta bailar con este género. Además de los programas que ya tenemos de manera regular, como Vía Electro, Rumba Latina, En Buenas Manos, H5 Community. Y pues si ustedes tienen alguna idea para algún programa interesante, pues comuníquense con nosotros a info@radiofusionlatina.com para que ustedes puedan darnos la idea y de pronto puedan también tener su propio programa, ¿no? Si tienen algo que comunicar, pues nosotros vamos a estar a favor de esto. Entrando a las noticias de lleno, y hablando un poco de lo que es la inmigración, Estados Unidos prorroga salvaguardia contra deportaciones para jóvenes indocumentados. Los inmigrantes menores de 30 años que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y fueron traídos acá en el 2012 y también fueron exigidos a la deportación por el programa de acción diferida, podrán gozar de la medida 2 años más, anunció hoy el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Johnson, informó hoy de la apertura del proceso de extensión de este programa con efecto inmediato y agregó que aquellos que no se hubieran inscrito antes y cumplan los requisitos podrán hacerlo ahora. Esto es muy importante porque este programa de acción diferida es un programa que ya ha estado desde hace un par de años disponible, pero el problema es que no existe los medios de comunicación, no existe una estrategia comunicativa para estos programas de inmigración. Cada viernes, cada uno que otro viernes, tenemos al doctor Wilson Purves y con él hablamos acerca de los programas que están disponibles y que desgraciadamente ningún medio de comunicación se da el tiempo para poder difundirlos. Pues existen programas disponibles para ustedes, para que ustedes salgan de la penosa situación de no tener documentos. Así es que comuníquense con nosotros si es que tienen alguna duda o con el doctor Wilson Purves. Ya van a ver el comercial en un momento más para que salgan de dudas, ¿no? Hay muchas formas de que ustedes puedan conseguir la situación legal en este país, pero tienen que investigarlo. No lo van a encontrar en la media regular, no lo van a encontrar en Univisión, Telemundo, porque, digamos, es un tema que no trae dinero y obviamente a esos canales no les interesa esto. Por otro lado, cambiando de tema, vamos a hablar de la primera dama. Michelle Obama quiere hogares para veteranos, por fin. La primera dama, Michelle Obama, se propuso demostrar que no todas las noticias que salen de Washington acerca de los veteranos son malas, al tomar en cuenta una iniciativa que incluye alcaldes, gobernadores y ciudadanos para que ningún veterano de este país esté sin techo al final de 2015. Un solo veterano indigente es demasiado. Cualquier cifra por encima de cero es demasiado. El hecho que aún tengamos 58,000. Imagínense, 58,000 veteranos sin casa. Es una aberración moral. Todos deberíamos estar horrorizados, dijo Michelle Obama en un acto en la Casa Blanca para presentar la iniciativa. Los 58,000 excombatientes indigentes, cifra extraída de datos federales correspondientes a 2013, supone un 0.3% de los veteranos del país. La tasa de veteranos sin techo cayó un 24%. Esto es inaceptable. Un país como este, tratar de esta manera a sus veteranos. Y otra vez, existen muchos programas para casa, para educación, para salud, para veteranos. Sin embargo, los medios de comunicación no lo difunden de manera adecuada. Entonces, pues
Vamos, por favor, colaboren con esto y bueno, saludamos la iniciativa de la primera dama Michelle Obama en el sentido de apoyar a los veteranos de alguna manera. Recuerden que con nosotros se pueden comunicar en cualquier momento al 925-289-2371. Ya en unos minutos va a estar la doctora Vanessa Rodríguez y el doctor Tommy Wolf hablando acerca de nutrición. Ellos son expertos quiroprácticos también, así que si les duele la espaldita pueden ir con ellos para que los ayuden, son excelentes, así que van a poder tener la oportunidad de hablar con ellos. Y bueno, pues les dejo la última noticia y tecnológica, ¿no? Antes de irnos al corte comercial, pues, ¿se imaginan un robot que dé a conocer emociones? Pues parece que ya existe, ¿no? La empresa SoftBank es una empresa de tecnología, ha entrado en el negocio de la robótica y pues ha hecho un robot que puede descifrar emociones. Imagínense, gesticula y se mueve con ruedas llamados Pepper, que de acuerdo con la firma está diseñado para que el acompañante pueda descifrar emociones humanas. La empresa japonesa fabricante de teléfonos móviles informó el jueves que Pepper saldrá a la venta en Japón en febrero a un precio de 198.000 yenes, $1.900. Los planes para su venta en el extranjero están en análisis, pero aún no hay nada decidido. La máquina, que carece de piernas pero tiene manos que hace suaves gestos, apareció en un escenario en un suburbio de Tokio, susurrando y silbando. Chocó las manos dramáticamente con el director ejecutivo de SoftBank, Makayoshi, y pues hizo una escena similar a la de ETI. Imagínense, ¿no? Hasta dónde estamos llegando. Tenemos que crear aparatos que hagan emociones, cuando creo que tenemos los suficientes seres humanos acá en el mundo que puedan generar emociones, pero con eso de la social media y todo, pues a veces un poco la comunicación se ha parado. Bueno, vamos a una pausa comercial y en el siguiente bloque nos va a acompañar, va a estar ya acá sentaditos y hablando de nutrición y salud la doctora Rodríguez y el doctor Tommy Wolf. Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos. Are you an immigrant who came here before age 16? Have you resided in the U.S. continuously since 2007? You may be eligible for a work authorization through the Deferred Action Program. Please call us today and we will help you obtain legal immigration status. Contact Karosky, Purvis, and Bogue at 415-777-4445 or www.kpblawyers.com. Immigrants who entered the U.S. unlawfully and are married to a U.S. citizen may be eligible for a green card after they receive a pardon. Keep in mind that under current law, you do not have to leave the country to apply for the pardon. Contact us today and we will help you obtain immigration status. Contact Karosky, Purvis, and Bogue at 415-777-4445 or www.kpblawyers.com. All right, good morning, everybody. Welcome back to Radio Fusion Latina. Thank you for tuning in. I'm Dr. Vanessa Rodriguez. I'm Dr. Tommy Wolf. And we own the New Health Chiropractic Center right here in Concord. And we're just here to share some information and what we're passionate about health,
about nutrition, and everything in between. Yeah, because we're chiropractors, so we work with the spine, we work with the nervous system, and the innate intelligence of the body. So we want to make sure that there's no interference to your innate intelligence, that intelligence that runs and governs all the systems of your body. So we got to make sure that our diet is as clean as possible. Absolutely, because what you put into your body is what your body puts out. So the better you take care of the nutrition part of it, the more healthy you feel, the more energy you'll have, the better you can get through your day, and overall the happier you'll be, because, I mean, no one likes to be in pain or live that way as well. Right, and some if you're dealing with some sort of aches and pains, a lot of times if you're not healing as fast as possible, it's because there's a lot of things in your diet that cause inflammation, that interfere with that healing process that's going on. So what we're going to talk about, we're going to go over the basics of what you need to know about your diet. So the proteins, the fats, the sugars, and what's the best products out there, and we're going to make it real simple for you guys. Absolutely. So we're going to get started with the protein. So that's all the meats you guys eat, whether it be beef, chicken, fish, and basically why to choose the certain things that we're going to recommend. So let's start with beef, with the simple. So beef. So if you guys have heard of grass-fed beef, what that means is for cattle, they're meant to eat grass. Okay, so when you feed a cow grain, that creates inflammation in the cow's body, that gets the cow sick. That's when they need antibiotics, and then you get to the growth hormones and all these things that are going to mess up with your own hormones that are in your body. So grass-fed beef is going to be the best protein for you. And when you go to the store, typically those are in more of a square package, and they'll say grass-fed. Make sure you see that grass-fed labeled on there. Right, and you can see that version in like the ground beef version or in steak version. I mean, all sorts of different things you can find and most grocery stores have those now too. So things like Trader Joe's, Whole Foods, obviously the more health-minded stores will have those, but even places like Safeway and the more commercial ones have great choices these days also. So. Yeah, because I mean, what the grain-fed with the antibiotic and the hormones, those are being correlated with increased breast cancer, just hormonal problems that you wouldn't necessarily think is coming from your meat. So one of the first things you need to do is change the meat you're eating, and it's not that much expensive, but it's an investment in your health. Absolutely, and it tastes so much better too, so that's a plus. Right. So we just discussed the beef. Now, when you get into chickens, what kind of chickens should they be looking at? Yeah, so chickens, is you hear a lot of, cage-free, free range, and you really want to stick to the free-range chicken. And that also goes with eggs because it's all the same product. So basically what free range means is that when chickens are hatched, they have free range to roam around. So they're outside, they're in the grass, they're moving around, they're building muscle. They're not cooped up in cages, basically living on top of each other, and really no room to grow and to get healthy. So if you go to the grocery store, again, any grocery store will have it, look for the word free range. If they don't have free range, your next best option is cage free. So that's basically the same idea as they're in a cage, but they have open access to outdoor pasture to run around in the grass and eat the natural foods that they're supposed to. So they're going to be a lot healthier. Again, they're not going to have the hormones and the steroid injections that Dr. Wolf talked about with the beef. They're going to be naturally raised and as healthy and living as healthy as possible. Right, and then so you have the free range, cage free, and then you have the traditional chickens where they're stuck in very confined spaces. They don't get to move around. Their muscles don't develop. And if you've seen any of the documentaries, Food Matters, Forks Over Knives, those chickens can't even stand up on their own legs. That's how weak they are. So when you have that, then you need to inject them with some sort of synthetic hormones or what have you to develop the chickens. I did a presentation in Florida, and we were talking about the chickens, and one of the gentlemen stood up, and he worked for KFC, and he said that KFC wanted their chickens in 6 weeks. That's crazy. And it takes months to develop chickens. So you could imagine what you would need to do to develop a chicken in 6 weeks. Yeah. It's not natural. Yeah, so you want to stick to as natural as possible. And the last one, as far as protein goes, that's actually really good healthy fats, is wild caught fish. So wild caught fish just simply means that you want to
get them in their natural environment. So they're actually caught out in the sea where they're free to swim around. They can eat the foods they're naturally supposed to, and they're just bigger, stronger, and chemical free. The conventional fish are actually grown and bred in a big barrel, basically huge barrels that, again, they're right on top of each other. They're very toxic, pumped with the antibiotics and all those things that actually, when we eat those, becomes harmful to our bodies and develops things like disease. Right. Everything that is given to our food is then those residues are in our bodies. You know, research is now showing all these things and all these correlations. So, Right. you know what? The public is now waking up to it, though, which is really and good. everybody really wants that. So to wrap up proteins, again, we want to stick to the grass-fed beef, any sort of beef or red meat product, grass-fed. Again, they're free to roam around in the pastures. Cage-free, free-range chickens and eggs are the best products you can buy, and the wild-caught fish. Again, you can find these at any grocery store. Just keep an eye out. It'll say right on the label. So just keep to as minimally processed and as healthy as possible in those aspects, and you'll be doing good. Right. So the next topic is fats. Now, we had a huge low-fat craze. Now, I don't think a lot of people know where that low-fat craze came from. It came from the 70s, where there was a study showing that there was 6 countries, and there's a line graph that's showing the amount of fat consumption to heart disease, and there's a positive correlation, right? So automatically we assume that the more fat you eat, the more heart disease there's going to be. Right. So you really just want to pick, again, the quality of fats, because your brain, your spinal cord, a lot of your organs, they all function solely off fat. And so you need good, healthy fats. And Dr. Will, give us a couple of exams of what good, healthy fats would be. Okay. Well, first, let me get back to this study, because this is kind of like where it all came from. And it had 6 countries in it, but there was actually 22 countries that were actually in the study. So actually, after going over the full entire study, it was inconclusive that fat actually caused heart disease. And you know, ever since the low-fat craze started, I mean, heart disease has continued to increase. So it's better to go with a full fat, whether it be yogurt, whether it be milk, or what have you, cheeses and such like that. So what we're looking at, where we get a lot of our damaged fats is from the oils we have. Well, the oils that we cook with and the oils that we eat. So what we recommend is using coconut oil. Coconut oil is really, really good. You can cook with it high heat. So, you know, if you're going to fry anything, saute anything, even bake anything in the oven to coat the tray, you really want to stick to coconut oil or grapeseed oil. And both those oils are going to stay healthy. They're going to be really good and nutritious for your body. And they're not going to turn into any of the unhealthy fats that you've heard of, like trans fats or rancid fats. As far as just food that you want to eat as a snack that will get you that good, healthy fat that you need, avocados are amazing. You know, put a little bit of nice sea salt on there, maybe some hot sauce, and you can eat that just right, you know, plain, basically. I love avocado. So what are some of the oils that people should avoid? Okay, so good oils that you want to avoid are things like cottonseed oil or canola oil or even vegetable oil, you know, sunflower oil, all the oils that don't typically, you think, come from either like a plant source or a live source. So cotton, canola, probably don't know what those plants look like. You just shouldn't eat that. Yeah, I mean, they're so processed, and during that whole process, they become trans fats. Yeah. And, I mean, trans fats lead to heart disease, lead to all other parts of inflammation in the body. So it is cheaper, right? But food is not something that you should be cheap on, right? Because this is your health, this is your body. And be cheap somewhere else, you know, but get high quality food. And the best, I mean, just to be safe, coconut oil is going to be the best for you. I mean, we use it on our skin, you know what I mean? It's antibacterial, it's antifungal, it's what's the other one, bacterial. You know, it has so many health benefits. And like Dr. Vanessa said, your brain, your spinal cord, your central nervous system is around 60% fat. Right. So you got to have the good fat in the body. Yeah, so again, just to recap what those good fats are the coconut oil, definitely. Grapeseed oil is another good one. And olive oil is a great one if you're going to put it on a salad or make it
any kind of dressing. You can make your own dressing out of olive oil. That'd be great. As far as snacks, like we said, an avocado is great, or any kind of almonds, cashews, hazelnuts. Really good just to grab a handful of those, get your good fat intakes in as well. And those are great. Those are great snacks too. Absolutely. Like a healthy snack. And when you start making these healthy decisions, that does a lot for your psychology too. Mm-hmm. You feel you better. know, you start to feel better and think better. You're doing something better for your body. And so, and I know you mentioned a little bit about cost, and a good way to save money is that, you know, you don't have to buy everything organic. You don't have to buy everything top of the line 100%. And we're going to show you kind of how to cut those costs by explaining the Dirty Dozen and the Clean 15. So basically what that means is the Dirty Dozen are crops of fruits and vegetables that are grown with the most pesticides, you know, just drenched in them. Or have like a thin protective layer outside, like an apple. Right, exactly. So things that are very susceptible to penetrating and getting those pesticides inside the actual fruit. So we want to stay away from the Dirty Dozen. And some of those are included, like apples. Definitely apples have a lot of pesticides, so stay away from apples that are... Especially Granny Smith apples. If you like Granny Smith apples, it's a must. You get them organic. You got to get those organic. Things like strawberries, again, very, very thin, very fragile. You need to get those organic. A couple other ones here I just have listed is celery, cucumber, grapes, peaches, nectarines, and then any sort of like lettuce, spinach, or very fragile thing like that, you want to stick to organic. So those are called the Dirty Dozen. So there's 12 of them. You can look that up online, the Dirty Dozen and the Clean 15, and they'll give you the full list. Yeah. Also, so the Clean 15, it's kind of the opposite. Yeah, the Clean 15 are going to be the ones that don't have as much pesticide percent-wise, or they have a thick outer skin, like an orange. Like oranges. Right, so they're not going to be as susceptible to all the toxins, right? So what people don't understand is when you eat these toxins, if your body doesn't recognize it, it considers it a toxin. And your innate intelligence, what your body naturally does with that, is it'll wrap a fat cell around it, and it'll store it. Right, so when we have our patients and we put them on a nutritional program, if they're not losing weight, 3, 4, 6 weeks, then there's a toxicity problem, which means we got to get even more in depth and more specific on their dietary recommendations. Yeah, absolutely. So some of the Dirty Dozen, again, we just mentioned some Dirty Dozen. So the Clean 15, things that you can buy, conventional, save a couple dollars, are things like Dr. Wolf mentioned, oranges, grapefruits, pineapples, kiwis, even avocado. They all have that thicker, nice outer shell that's going to protect them, and they won't need as much pesticides when they're grown. So again, that's the Dirty Dozen versus the Clean 15. The Dirty Dozen, you absolutely have to buy organic, and the Clean 15 is okay to buy conventional at any grocery store and things like that. And usually if you go to the farmers markets and stuff like that, you're going to get a little better quality, but any grocery store has a lot of choices now, especially since organic's becoming a lot more of a prominent and important thing in our it's community. becoming a lot more common. Exactly. So one of the things that you can take with you, if you're taking notes, write it down, is that the closer or the farther away the food is from its natural state, the more toxic it is for the body. You know, for example, you have, let's say, almond milk, right? Then you have sweetened almond milk. Then you have sugared, or you have vanilla almond milk. Then you have vanilla chocolate almond milk. So get back to the basic. Almond milk is going to be the best for your body, right? I mean, all these are different flavors. They taste great, but we're going for health, right? We can get caught up in just flavor. I mean, candy's delicious, right? But it's not the best for you. So talking about candy, moving on to the next subject is sugar. Is sugar, yeah. So sugar is the last topic we're going to cover, and that's basically very important. So this is typically when you think sugar, you might think, oh, a cookie or a brownie, and maybe you don't eat that much sweets, and that's great because, again, that's keeping your sugar intake at a low. But we want to stay away from things like, breads, pastas, rice, in large amount of quantities, because that immediately turns into sugar once you put it into your mouth. So right. So if you're the type to have a bagel for lunch, sandwich Right. Yeah. So going through the history of it, I mean, back in the early 1900s, an average American ate 5 pounds of sugar a year.
now we're eating around 150 pounds of sugar a year individually. Yeah. Right. So even though you don't think like you're eating a lot of sugar, Just modify the breads and you the might intakes. be. Even the brown rice stuff is going to be better for you, but you want to keep that at a minimum. And the reason for that is for your health. So sugar causes inflammation, which is one of the leading causes of developing into a certain sort of disease. All diseases. All disease. It feeds cancer cells. So if you're dealing with any kind of illness now or just want to avoid it, it'd be great to keep the sugar at a minimum. It actually causes weight gain too, because your body recognizes it as a toxin, and like Dr. Wolf said, how our body protects us is it slaps a fat cell around it and stores it. And just the last thing to minimize sugar to prevent disease, you avoid that sugar crash, so that tired midday feel where all of a sudden 2 o'clock comes and you're just exhausted. That's usually because you have a high sugar lunch or something like that, and you get that crash. So it'll keep your energy levels really nice and even if you minimize your sugar during the day. Right, and again, it all depends on your goals. If you're looking to lose a lot of weight, not a lot of weight, it all depends on how much you need to stop eating the amount of sugar. I did a no sugar for, I think it was probably about a month when we were in college, and I tell you, the third day was hell. It hurt. My body because sugar is like a drug, you know what I mean? So, but once you get over that third day, you start to think better, feel better, your energy is great, but it's not easy, but it all comes down to your big why. Exactly. And what you're looking for. Yeah, so again, we went over proteins, we went over fats, we went over fruits and vegetables and sugars, and all this information we go through with our patients and free to the public all the time. So we actually have a talk coming up that we go through all the nutrition and also exercise and how to get in shape for summer. This coming 26th, it's a Wednesday at 7 p.m. at the Big C Athletic Club. You can look for information on that on our website at www.thenewhealthcc.com. You can also give us a call anytime if you have any questions about what we went over today, or maybe future questions regarding your health, your spine. If you have any aches and pains, we do take care of those, and nutrition. So our telephone number is 925-759-9722, and we'll also be here about every other week at the H5C in the community at 2 o'clock on Tuesdays. Yeah, if you guys have any personal questions, feel free to email me or Dr. Vanessa. I'll give you my personal email is drtommyleewolf@gmail, drtommyleewolf@gmail.com, and mine's Dr. Vanessa DC@gmail.com. So thanks again for tuning in, you guys. We had a great time, and we'll see you soon. See you soon. Are you an immigrant who came here before age 16? Have you resided in the U.S. continuously since 2007? You may be eligible for a work authorization through the Deferred Action Program. Please call us today and we will help you obtain legal immigration status. Contact Karosky, Purvis, and Bogue at 415-777-4445 or www.kpblawyers.com. Immigrants who entered the U.S. unlawfully and are married to a U.S. citizen may be eligible for a green card after they receive a pardon.
Keep in mind that under current law, you do not have to leave the country to apply for the pardon. Contact us today and we will help you obtain immigration status. Contact Karosky, Purvis, and Bogue at 415-777-4445 or www.kpblawyers.com. En el país de tus sueños. Así continuamos acá en este su programa En Buenas Manos. Estuvimos con la doctora Vanessa Rodríguez y el doctor Tommy Wolf hablando un poco de nutrición. Es sumamente importante que nosotros podamos cuidar nuestra nutrición y también la de nuestros hijos, ¿no? Como lo mencionaba los doctores, muchas veces uno trata de ahorrar en la comida y gastar más dinero en otras cosas. Yo creo que mejor es no ahorrar en la comida y ahorrar en otras cosas, ¿no? Definitivamente para que podamos tener no solamente nosotros una salud, debemos practicar la medicina preventiva, más que nada, ¿no? Sabemos qué tan caro es en este país poder ir al doctor a hacerse cualquier tipo de tratamiento, cuesta un ojo de la cara, pero sin embargo si nosotros tenemos una medicina preventiva, una medicina en la cual estamos constantemente cuidándonos, vamos a evitar llegar a ese punto y nos vamos a ahorrar un montón de dinero. Bueno, cambiando de tema radicalmente y volviendo a las noticias, escándalo, filtran los datos personales de 16.000, escúchenlo bien, 16.000 empleados del ejército de Estados Unidos en Corea del Sur. Imagínense dónde demonios se les ocurre perder esta información en Corea del Sur. Unos 16.000 trabajadores han visto expuestos sus datos personales debido a un supuesto ataque informático. Estos trabajadores pertenecen a las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur y tal como informaron hoy algunas fuentes militares. Al parecer fue la semana pasada cuando el suceso tuvo lugar debido a un ataque de origen no identificado. Dicho ataque supuso una apertura en la seguridad de los servidores que aloja la web de recursos humanos de esta entidad y como lo informó un portavoz de la agencia de Fuerzas Americanas. Esta información filtrada es de empleados, candidatos a puestos futuros y antiguos trabajadores tanto civiles como militares del grupo estadounidense en Corea del Sur. La fuente que informa estos datos han declarado que el ataque no hace peligrar la información militar clasificada ni los datos bancarios, pero sí tienen datos personales, ¿no?
Curis Scarparrotti, gerente general de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Corea del Sur, explicó a los empleados de la UFCK lo ocurrido. Durante esta explicación, Scarparrotti aprovechó también para pedir disculpas a los afectados por todo. Y esto de los escándalos o de los filtros de información en la web se han hecho es muy popular últimamente, ¿no? Recordemos lo que pasó con Target, ¿no? Donde miles de clientes, toda su información de sus tarjetas de crédito fueron comprometidas en un ataque cibernético y inclusive muchos de ellos se dieron cuenta después de algún tiempo que sus cuentas habían sido pues comprometidas o habían comprado con las tarjetas de crédito que ellos habían usado para Target, ¿no? Empezó con Target, ¿no? O mejor dicho, se hizo público con Target, porque esto ha venido pasando hace algún tiempo. Pero también hace poco ha ocurrido con eBay, ha ocurrido con Amazon, ¿no? Entonces las grandes compañías que albergan información están siendo víctimas de estos ataques cibernéticos. Y ojo que ahora en estos tiempos la información que uno pierde es súper importante, porque digamos que estas páginas web tienen no solamente nuestro nombre, tienen no solamente nuestro email, tienen nuestras cuentas bancarias, lugar de nacimiento, si tenemos hijos, dónde vivimos, ¿no? Entonces, esta información que pase a manos no deseadas es como que, wow, ¿no? Yo creo que debe haber un cierto control para ese tipo de páginas web, ¿no? Ya, yo creo que ya en este momento el gobierno y la Oficina de Comunicaciones tendría que intervenir y exigir a las páginas que que tengan que tener información de clientes tan delicadas como tarjeta de crédito, direcciones, fecha de nacimientos, edad, ¿no? Tengan un tipo de filtro, lo que llaman el firewall, ¿no? Una protección. Y que este firewall tiene que ser actualizado cada, qué sé yo, cada 10 días. Cambiando de tema, y esto es una tragedia terrible, un jet militar se estrella contra dos casas en California. Esto ocurrió el día de ayer en la noche. Un avión militar de Estados Unidos se estrelló esta tarde en una zona habitada del Valle Imperial al sur de California, sin que hasta el momento se reporten víctimas, informaron autoridades locales. El departamento del sheriff de San Diego informó que la aeronave accidentada es un jet AV-8B Harry Hump, y que el piloto logró activar el asiento expulsor antes del impacto. El jet se estrelló en una comunidad del desierto del sur de California, provocó que dos viviendas se incendiaran, pero no hay reportes inmediatos de lesiones, informaron las autoridades, ¿no? El cabo Melissa Lee de la Infantería de la Marina dice que el piloto logró activar el sistema de eyección y fue llevado a un hospital para evaluarlo. Hasta el momento no hay reportes de lesiones en la tierra. Estábamos viendo las imágenes de este accidente aéreo, ¿no? Y cayó en una zona residencial, ¿no? Los vecinos decían que sintieron como si una bomba hubiera explotado en sus backyards, ¿no? En sus jardines. Así es que bueno, gracias a Dios no hubo ningún tipo de pérdidas humanas, ¿no? Más que nada materiales, ¿no? Y bueno, para terminar, ya nos quedan pocos minutos, pues se viene el Mundial, ¿no? ¿A qué equipo le van? ¿No? Se viene Brasil 2014 y se dice que Brasil puede ser el campeón mundial. Otros están hablando de Alemania, ¿no? España está buena situación también, ¿no? Yo lo veo a Argentina, ¿no? Y Argentina siempre ha sido campeón, ¿no? ¿Tú a qué tengo un público? ¿A quién le vas tú? Bueno, qué pena. Pero, existe una cierta división de emociones en Brasil. Un país que está atravesando una crisis económica terrible. Un país en donde la pobreza, los niveles de pobreza y delincuencia son bien altos. Y los pobladores de Brasil sienten que el gobierno ha gastado demasiado dinero en este mundial. Y obviamente que se tiene que gastar dinero. Se han tenido que construir estadios, construir ciudades, mejorar los alojamientos, mejorar el transporte público, para que este mundial se pueda hacer. Y ojo, hasta un mes, estamos hablando de hace un par de semanas, algunos estadios no estaban terminados, ¿no? Y básicamente se debe a la crisis financiera. Y se manejaba la idea de cambiar la sede a última hora, ¿no? Y irse a Dubái, ¿no? Era una cosa bastante complicada. La seguridad para el mundial aparentemente está asegurada, ¿no? Pero igual
Si hay alguien que está viajando a Brasil, pues tome sus precauciones porque es un hermoso país, no me tomen a mal, pero Sao Paulo es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Así es que tengan mucho cuidado a las personas que están yendo para allá. Definitivamente, pues se va a contar con la mejor tecnología en cuanto a la transmisión de los partidos y pues acá en Radio Fusión Latina estamos trabajando para tener un segmento o un programa de fútbol y de hablar del mundial y tener información directa desde Brasil de muchos, de algunos reporteros con los que estamos trabajando que nos van a enviar informes directos a Radio Fusión Latina para informarlos a ustedes acerca de lo que está pasando. Si quieren que sigamos un equipo en particular, pues escríbenos un email a info@radiofusionlatina.com para que nosotros pues podamos ver y de acuerdo a la gente que quiera, ¿no? Si son 5 de México y 2 de Argentina, seguimos a Argentina. No, mentira. Seguimos a México. Pero de todas maneras, el Mundial es una fiesta única que para nosotros, más que nada los latinos, es cuando se nos paraliza el mundo por un mes, ¿no? Por un mes estamos dedicados solamente a saber qué es lo que pasa, esté nuestra selección o no esté nuestra selección en la participación, ¿no? Esté participando, ¿no? Definitivamente, pues, es algo que nos emociona, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de ver grandes valores participando. Varios ya se han lesionado de manera, pues, infantil, ¿no? ¿Quién demonios se lesiona en un partido de práctica, ¿no? Antes de empezar, es increíble, ¿no? O sea, es la competencia más importante de tu vida, ¿no? Y te vas a un partido de práctica y te lesionas la pierna. Bueno, entonces, pero de todas maneras, va a haber muchas sorpresas. Es un mundial que se espera que se quede en Latinoamérica. La tradición dice que cada vez que se hace un mundial en Latinoamérica, la copa que en Latinoamérica y cuando se hace en Europa, la copa que en Europa y ha pasado, ¿no? Bastantes veces, ¿no? España, que es el campeón, pues se siente en los número uno y va a ser el defensor de la Copa del Mundial del Mundo. Ellos van a viajar como el primer equipo del ranking de la FIFA, ¿no? Existe un ranking y España es el primero. Mientras que Brasil ese es el tercer posición de todos los países, los mejores del mundo. Tanto la selección España como Argentina escalaron posiciones en los últimos escalafones de la FIFA antes del Mundial del comienzo el 11 de junio. España y Alemania siguen en los dos primeros lugares de la clasificación mensual, mientras que Brasil rebasó a Portugal, que ahora es cuarto. Argentina y Suiza subieron 2 lugares cada uno, el quinto y sexto lugar, mientras que Colombia cayó hasta el octavo. Imagínense, Colombia está entre los 10 primeros. Uruguay sexto, Italia noveno, Inglaterra décimo, que comparten el grupo D del Mundial. También están entre los 10 primeros puestos. Bélgica en el puesto 11 es la selección con el puesto más bajo entre las 8 que fueron cabezas de serie del sorteo para el Mundial. Estados Unidos es el 13º mejor equipo posicionado de la CONCACAF, 13º a nivel general, pero el mejor de la CONCACAF. Mientras que México está 20º, así que no me hables mucho. Argelia en el puesto 22, en el equipo africano mejor clasificado. Irán el 43 encabeza a los asiáticos. Australia 62º, es el equipo peor escalafonado de los 32 que disputan el torneo Brasil. Ahora, en el fútbol no hay lógica en realidad, ¿no? Se puede enfrentar el primer con el último le puede ganar en realidad. Esa es la maravilla del fútbol. Pero sí, definitivamente pues hay países que van a tratar de pues mejorar y de hacer un buen papel, ¿no? En esta Copa Mundial. Así es que bueno, ya estamos terminando. Muchas gracias por la sintonía. No se muevan porque después de nosotros viene un segmento, vamos a tener 1 hora de pura salsa y después de salsa fusión latina mix, la música que a ustedes tanto les gusta, la música que les quitaron de las radios, pero las tenemos acá en Radio Fusión Latina. Así es que no se preocupen, 1 hora de salsa, I Love Salsa y de ahí los dejo con Fusión Latina Mix, lo mejor de la música latina, urbana, reggaetón, rock en español y de todo. Y el de 3 a 5, como siempre, también su segmento de rock en español. Recuerden, la próxima semana estaremos celebrando el aniversario de Radio Fusión Latina en una discoteca en San Francisco, está en Facebook, F8 se llama la discoteca, F8 si lo quieren decir en español, donde estará tocando Anima, estará haciendo un tributo a un rockero peruano y nosotros estaremos también ahí celebrando, así que si quieren unirse a la celebración, pues bienvenidos. Y el miércoles siguiente, miércoles 18, vamos a estar entrevistando a el vocalista de Los Prisioneros, que va a estar por acá tocando, así que vamos a tener la oportunidad de estar con él, como siempre, Radio Fusión Latina en los mejores eventos, así que nos vemos, hasta luego.